Bueno, esta es la segunda vez que grabo todo el tema y no se grabó, no sé qué pasa, pero bueno. Me voy a ir más rápido porque neta ya me castré de este tema, pero bueno. Esto de putita lo puso, me acabo de dar cuenta, lo puso mi mejor amiga, que es tan linda, ya saben, me convirtió el documento y aprovecho. Saludos, maldita. Alicita. Pero bueno, enfermedades pulmonares intersticiales. Aquí lo que generalmente preguntan es, ay, fibrosis pulmonar idiopática. Alguna vez me vino algún caso que decía algo de cantera. Yo no sabía que era cantera, pero bueno, si viene cantera es una piedra. Por lo tanto, es muy probable que ese sea el diagnóstico. Bueno, voy a nada más poner lo que hay que saber. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Material histológico por biopsia transbronquial con el fibrobronquioscopio. ¿Cómo se hace? Ya lo dije. Se hace un lavado bronquialveolar. Puede ayudar, pero no es diagnóstico. Donde sí es diagnóstico, pues es un lavado para ver líquido y eso. Linfagitis carcinomatosa porque es cáncer, carcinoma, linfoma, neumonía por carinis, histocitosis y proteinosis. ¿Por qué? Porque aquí estábamos viendo lo del líquido y aquí el problema es lo de la fibrosis, que es lo de la cicatrización del endotelio, así que no tiene mucha relevancia. Menciona la composición normal de un líquido bronquial. Tiene que tener 80 de macrófagos, 10 de linfocitos, 1.5 de plasmáticas, 1.3 de neutrófilos y 1 de eosinófilos. Relación de CD4-CD8 debe ser de 1.5. Cuando aumenta el número de linfocitos en sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, perilesis y fármacos. En cual aumenta neutrófilos en fibrosis pulmonar idiopática, importante. Enfermedad pulmonar que contiene granulomas, también importante. Sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, vasculitis, granulomatosis como VNR. Mencionan los que son polvos orgánicos, silicosis y perilesis. Neumonías intersticiales idiopáticas. ¿Cuántas neumonías intersticiales hay? 7. Menciona cuáles son la usual. Bueno, aquí voy a poner en resumen. En resumen hay una usual, una que se descama, una que es bronquiolitis más la difusa, otra aguda, criptogénica, linfocítica e inespecífica. La que tiene sobrevida menor de 3 años es la usual. La que es por aristotágico es descamativa. Y bueno, la linfocitis ¿cómo se llama? Con varios grados de fibrosis y responde a corticoides, la no específica. ¿Qué es la neumonía intersticial aguda? Enfermedad aguda de causa desconocida. ¿Cómo es su patrón histológico? Importante, daño alveolar difuso. ¿Cómo se le conoce a la neumonía intersticial aguda? Síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Importante. Si te aparece síndrome de Hammond-Rich es lo mismo. Patología en la cual la vía aérea distal se afecta de forma secundaria y sus alteraciones son parenquimatosis es la organizada necriptogénica. Se considera trastorno linfoproliferativo y se vuelve linfoma, linfo, neumonía intersticial linfocítica. Ok, la usual es la fibrosis pulmonar idiopática, es la que siempre preguntan. Menciona que es lo único que se considera fibrosis pulmonar idiopática, una neumonía intersticial usual. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la fibrosis pulmonar idiopática? Con alveolitis fibrosante criptogénica. Las paredes alveolares que se afectan están tapizadas de neumocitos tipo 1 y 2 del intersticio, que se afecta endotelio vascular y bronquiolos. Hallazgo inicial característico de la fibrosis pulmonar idiopática, foco fibroblástico. ¿Cuál es el estado de penalización? Les recomiendo que busquen una radiografía. ¿En qué personas da 50-70 años? ¿Qué clínica presenta? Disney al ejercicio, tos no productiva de inicio insidioso. ¿Con qué puede coincidir el diagnóstico? Con infección vírica o 3 meses de síntoma. Cuadro subagudo con crepitantes envases y acropaques, pues muy probablemente fibrosis pulmonar idiopática. Que presentan en la auscultación pulmonar estos pacientes crepitantes finos al final de la inspiración, o sea, inspiratorios, tipo velcro. En estadios avanzados, col pulmonar, en la imagen que patrón sale, patrón reticular. ¿Cómo es el patrón reticular? Pues densidades lineales o curvilíneas. Yo también les recomiendo ver una imagen. A ver, ¿cuál es el más común de reticular? Densidades lineales o curvilíneas, que es lo mismo que reticular. ¿Cómo es el retículo nodular? Pues densidades nodulares, nodular, superpuestas al anterior que aparecen con infiltrados difusos con preferencia en campos interiores. Al anterior se refiere con eso que vimos de curvilínea, porque está diciendo retículo nodular, o sea, nódulos más reticular, que se encuentran en estados tempranos, infiltrado granular fino que sigue un proceso de llenado alveolar. ¿Cómo es este signo? Aspecto del vidrio del lustrado esmerilado como en la membrana hialina del bebé recién nacido. Bueno, de neonato. Si esto progresa, ¿qué sucede? Aparece el llamado cor pulmonale
o panel de abeja o queso suizo, eso es importante. Chequen una radiografía. ¿Cómo son los quistes? Son más bien bronquiectasis de 5 a 10 milímetros. ¿Qué muestra la radiografía? Pérdida de volumen pulmonar. ¿Para qué es la TAC? Para diferenciar con otras extensión y fases precoces. ¿Qué nos sugiere una neumonía intersticial usual? Imágenes reticulares, engrosamiento irregular de los septos, bronquiectasis por tracción, panales y subpleurales. Si tenemos estas asociaciones que proceden, no es necesaria biopsia. ¿Qué sugiere el diagnóstico? Áreas de panal. ¿Cómo son inicialmente la función pulmonar? Todos los parámetros pulmonares normales. En cuanto progresa, que disminuye la CPT, CB, BR, CFR, que es ya, bueno, deben de saber, ¿no? Capacidad vital, capacidad pulmonar total, volumen residual y capacidad funcional residual. ¿Cómo es la relación FEB1-CBF? ¿Se mantiene o se aumenta? ¿Cómo está la alteración de la ventilación? Es una ventilación restrictiva, es importante. ¿Cómo es la DLCO? Es súper frecuente que esté disminuida y se va a encontrar disminuida antes de que empiecen a disminuir los volúmenes. O sea, la primera que se encuentra disminuida es la DLCO. ¿Cómo es la hipoxemia? Empeora con el esfuerzo. ¿Qué proporciona el diagnóstico? La biopsia transbronquial. ¿Qué pasa si no nos da el diagnóstico? Nos vamos por videotoracoscopía o biopsia pulmonar abierta. ¿Cómo encontramos el lavado? Aumento de polimorfonucleas eosinófilos. Tratamiento no curativo con corticoides e inmunosupresores. ¿Cuáles? Ciclofosfamida y azatopina. En la descamativa tenemos que se caracteriza por el acúmulo intraalveolar de macrófagos, o sea, descamativa, macrófagos. Imaginemos que los macrófagos se comen todo y hay descamación. ¿A quién afecta? Casi exclusivamente a fumadores. ¿Qué aparece en histología? Acúmulo intraalveolar de macrófagos uniforme y difuso. ¿Cómo es la clínica? Inicio subagudo y consiste en tos seca y disnea de esfuerzo, pudiendo en algunos casos evolucionar insuficiencia grave. ¿Qué aparece en la radiografía? Vidrio de lustrado y patrones reticulares. Tratamiento de tabaco y corticoides. En la bronquiolitis respiratoria asociada a la enfermedad pulmonar intersticial difusa tenemos que la provoca el tabaco, porque se caracteriza por acúmulo de macrófagos hiperpigmentados en los bronquiolos. Acuérdense, descamación, macrófagos. ¿Qué pasa si estas alteraciones se extienden al parénquima peribronquiolar? Se vuelve, pues como dice el nombre, peribronquiolar bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial difusa. Se piensa que es la parte inicial de la descamativa. ¿Cómo es la clínica? Tos y disnea de esfuerzo leve. ¿Cómo está en ataque? Engrosamiento de paredes alveolares y vidrio de lustrado. Tratamiento, abandono de tabaco y corticoides. Neumonía intersticial, o sea, en sí todas las intersticiales, el tratamiento es corticoides. ¿A qué se asocia? A fármacos del colágeno. ¿Cuáles son sus tipos? Se distinguen dos, celular y fibrótico. ¿Cuál es la celular? Predomina la inflamación. La fibrótica, pues fibrosis. ¿Cómo es la clínica? Igual, disnea, tos seca y inicio subagudo. ¿Cómo es la radiografía? Infiltrados intersticiales y alveolo intersticiales en bases. ¿Cómo es la TAC? Vidrio de ilustrado sería. E imágenes reticulares igual. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Biopsia quirúrgica. En la intersticial aguda, porque se caracteriza la neumonía intersticial aguda por presencia de daño alveolar difuso en el parénquima pulmonar. Es la lesión anatomopatológica de qué? Del síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Cómo es la clínica? Disnea de esfuerzo agudo o subagudo. Radiografía muestra infiltrados alveolares bilaterales con broncograma aéreo. ¿Cómo es el pronóstico? Malo. ¿Cómo es la evolución? Puede revertir o irse a enfermedad pulmonar intersticial no específica. Neumonía organizada criptogénica, como se llamaba antes, bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. ¿Cómo se prefiere el término? Neumonía organizada criptogénica. ¿En qué consiste? Presencia de alveolos, conductos. En presencia de alveolos, conductos alveolares bronquiolos no altera la arquitectura pulmonar. ¿Ok? Todo está bien aquí, por eso se dice, es como por decir, todo está organizado, todo está bien, entonces no altera ninguna arquitectura pulmonar. En donde sí altera la estructura pulmonar, en la neumonitis intersticial usual, ¿ok? Que es la fibrosis idiopática, que es la que siempre pregunto. Nos vamos a aprender de fibrosis pulmonar idiopática nada más. Bueno, ¿cómo es el inicio de la enfermedad? Subagudo, todos disminuyen fiebres, tienen pérdida de peso. ¿Cómo es la radiografía? Infiltrados alveolares, unilaterales o bilaterales, a veces cambiantes y a veces intersticiales. ¿Para qué es la TAC? Para orientar el diagnóstico. ¿Qué aparece en la TAC? Zonas de consolidación subpleurales o peribronquiales. ¿Cómo es la función pulmonar? Muestra un patrón restrictivo, también importante. ¿Cómo se representa el restrictivo? Disminuyendo de LCO. Menciona una patología donde haya patrón obstructivo en la bronquiolitis, ¿ok? Bronquiolitis obstructiva, fibrosis pulmonar idiopática, o sea, neumonía intersticial restrictiva.
¿Cómo es el diagnóstico? Se establece por un cuadro clínico radiológico compatible y demostración de neumonía organizada con una biopsia transbronquial. Vamos con la linfocítica. Se caracteriza por, obviamente, infiltrados linfocitarios intersticiales en el parénquima pulmonar. Se asocia a enfermedades inmunológicas, por algo hay linfocitos. Como es su clínica, aparece insidiosamente todo sé que esfuerzo lo mismo. ¿Cómo es el lavado? Pues con linfocitos. Tabla de marcadores. Si tenemos CD4, esto es importante. Si tenemos CD4 elevados es sarcoidosis. Si tenemos CD8 elevados es neumonitis por hipersensibilidad. Y bueno, no me acuerdo qué es ahí, chequen en el libro en la parte de tabla de marcadores. Si tenemos polimorfonucleares elevados puede ser aguda, fibrosis pulmonar idiopática y neumonía por hipersensibilidad. Creo que era bronquiolitis, no obliterante, no me acuerdo, bueno, ahí chequen. Si tenemos eosinófilos elevados es ahí que eran, no me acuerdo tampoco si era necrosis, neumonía, no me acuerdo. Pero bueno, hay que checarlo. Si tenemos eosinófilos elevados es NEC, ahí vean qué es NEC. Seguramente hay una tabla de marcadores del CTO. Si tenemos Langerhans, que es histiocytosis X, esto es muy importante. Bueno, enfermedad intersticial asociada a enfermedades de colágeno. Afectación más frecuente, la pleuritis con Austin, derrame pleural y exudado bilateral. Afectación más frecuente en la arteritis reumatoide, pues la pleural, nódulos y síndrome de Kaplan. Síndrome de Kaplan es muy importante, chequen qué es. Bueno, no, aquí lo dije ya. Síndrome de Kaplan, ¿qué es? Nódulos pulmonares en pacientes afectados con neumoconiosis. Obviamente tiene que estar enfermo de artritis reumatoide. ¿A qué se asocia la bronquiolitis obliterante? A tratamiento con D-penicilamina. ¿Qué pasa en la espondilitis anquilosante? En fases avanzadas aparece la enfermedad bilateral apical fibropullosa. Pullas. Como es la clínica, tos con disnea, pero generalmente están asintomáticos. Con la evolución se produce ¿qué? Distorsión del pulmón, retracción iliar hacia arriba. ¿En qué patología predominan los lóbulos inferiores y son intersticial? Escleroderma. ¿En dónde es común la hipertensión pulmonar? En la escleroderma. ¿Qué aparece en el síndrome de Sjögren? Neumonía intersticial linfocítica. ¿Cómo se comporta al principio como un linfoma de bajo grado? ¿Qué pasa si en la dermatopolimiositis hay anticuerpos anti-Jo1? Aparece la enfermedad intersticial, ¿ok? Anti-Jo1, enfermedad intersticial. Ahora vamos con histiocytosis pulmonar. ¿Qué es la histiocytosis pulmonar? Es granuloma eosinófilo, granulomatosis de las células de Langerhans. ¿Cómo se caracteriza la histiocytosis? En infiltración de órganos con linfocitos CD1, o sea, células de Langerhans. ¿Qué son estos CD1 Langerhans? Son histiocytosis dendríticos de la serie monocito macrófago que presentan gránulos intraplasmáticos de Birbeck. Esto es importante. ¿Cómo se le llama al anterior? Cuerpos raquetoides o cuerpos X. Esto no considero tan importante. ¿En dónde se encuentran estas células? En la dermis, sistema reticular anterior, pleura, pulmón. Pulmón. ¿Cuál es el menos frecuente? La histiocytosis primaria. ¿Qué produce la histiocytosis X pulmonar primaria? Enfermedad intersticial que se inicia en bronquiolos con infiltrado inflamatorio. ¿Cuál es el infiltrado inflamatorio? Pues linfocitos, neutrofilos y eosinofilos. ¿Cómo es la distribución de la histiocytosis broncovascular? Que afecta arteriolas y venulas. ¿Qué pasa si esta avanza? Aparece fibrosis intersticial y quistes aéreos. ¿Qué pasa en estadios finales? Patrón empanal, lo mismo. ¿Qué es característico de la histocitosis X? Proliferaciones de células de Langerhans y histocitosis. No hay pierde. ¿En quién es frecuente? 20-40 años fumadores. Esto, hay una gran diferencia entre fibrosis pulmonar y hepática que es en 50-70 años. ¿Cómo puede debutar con neumotórax por rotura de quistes? ¿En qué patología nefrológica se acompaña diabetes insípida? Porque es peor pronóstico con lo de la diabetes insípida, porque daña el nivel del sistema nervioso central, porque tiene mucho que ver con la vasopresión. Hablando de radiografía, que es específico en histiocytosis, cambios pequeños de nódulos mal definidos, infiltrados reticulonodulares, quistes estadios avanzados, imagen en panel, y respetan algunos ángulos costofrénicos, pero no te dicen cuáles, entonces no importa. ¿En dónde están esas alteraciones? En campos superiores y medios. La marca radiológica, espérame, la marca radiológica. Ok, ¿cuál es la marca radiológica de esa enfermedad? Pequeños quistes y nódulos. ¿Qué es frecuente en la mecánica respiratoria? Ventilación obstructiva. ¿Cómo está la capacidad pulmonar total? Se mantiene.
¿Con qué se relaciona un aumento de BRCPT? Se relaciona con la formación de quistes, a veces hay hiperreactividad. ¿Cómo se hace el diagnóstico con prueba positiva TCAR más clínica compatible? Importante. ¿Qué sale en el lavado bronquial velar? Langerhans, también importante. ¿Dónde se toma la biopsia? Por toracotomía, por toracoscopía. ¿Se usa la transbronquial? NEL, es ineficaz. ¿Cuáles se pueden diagnosticar por lavado? Ya lo vimos, la histocitosis y proteínas. ¿Cuáles son los dos finales? Pueden revertir espontáneo o ir a fibrosis pulmonar. Los estadios finales serían: ¿qué medicamento se usa? Penicilamina. ¿Se usan corticoides? Aquí no se usan corticoides, eso es importante. ¿Cómo se usa? ¿Qué se usa de última opción en estadios finales? Pues trasplante. ¿Cuáles son las intersticiales que afectan lóbulos superiores? Yo le puse fitness, ¿ok? Lóbulos superiores es fitness. F de fibrosis quística, H de histocitosis, T de tuberculosis, N de neumonía por hipersensibilidad, E de espondilitis anquilosante, S de sarcoidosis y S de silicosis. Bueno, no dice fitness, pero para mí histocitosis sería con I, entonces fitness. Ok, varón, si te ponen un caso, varón joven que fuma, patrón intersticial en campos superiores, es sobre todo esto, joven. Histocitosis X por el cigarro. Es frecuente el neumotórax. Si nos vamos al linfangioleiomyomatosis, esto la verdad no es muy común. Es una enfermedad que se caracteriza por la proliferación del músculo liso alrededor de las estructuras broncovasculares y el intersticio pulmonar. ¿Cómo son los vasos linfáticos conductorácico y venosos, tortuosos y dilatados? ¿A qué se asocia angiomiolipoma renal? ¿Qué influyen los estrógenos? ¿Quiénes se presentan en mujeres premenopáusicas de 20 a 40 años? Aquí no hay pierde. Acuérdense, leishomiomas, hay miomas en mujeres, entonces es premenopáusicas. Síntoma más frecuente: disnea, que aparece en la mitad de estos casos, neumotórax por rotura de quistes. Cuando es bilateral, que puede requerir pleurodesis. Cuando pensamos en linfangioleiomyomatosis, es mujer en edad fértil con patrón intersticial y volúmenes altos sin predominio por una localización concreta, que es frecuente en neumotórax y gilotórax. ¿Qué se aprecia en la RX de tórax? Un patrón reticular o reticulonodular con obstrucción de linfáticos con la aparición de líneas B. ¿Cómo se encuentran los volúmenes aumentados? ¿Cómo es su patrón funcional, obstructivo o mixto? ¿Cómo está la capacidad pulmonar total? La diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática está aumentada con hiperinsuflación. Volumen residual aumentado. Relación BR-CPT, ¿cómo está? Aumentada. ¿Cómo está la VO1? Disminuida, al igual que la relación de FEV1 y CBF, que es característico en esta mélica pulmonar, que el DLCO está disminuido. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con tensiones inmunohistoquímicas específicas para el músculo liso, actina, desmina y HMB45. ¿Cómo se hace el tratamiento? Con progesterona y tamoxifeno, porque en sí es un leuemioma. ¿Qué pasa si fracasa lo farmacológico? Se considera el trasplante. Si nos vamos a proteínas celular, ¿qué es lo característico? Que no tiene inflamaciones por proteína. ¿Cuándo se produce? Cuando se acumulan en los alvéolos un material, es una acumulación anormal de los constituyentes que son normales en el surfactante, o sea, proteína. ¿Qué material proteico es el que suele estar involucrado? El PAS rico en fosfolípidos. Tipos de proteínas alveolar: congénita, primaria y secundaria. La primaria es frecuente en quienes predomina la primaria, varones de 20 a 50 años. ¿Cuál es la fisiopatogenia? Se produce por un proceso autoinmunitario en el cual se producen anticuerpos con el factor de estimulantes de colonias de monomacrófagas. El proceso anterior que causa disfunción de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. ¿Qué consecuencia tiene este proceso? Que no se puede aclarar el surfactante. La forma secundaria de proteinosis, ¿en qué consiste? Esto es importante, en que la causa la inhalación de sílice, aluminio u otros trastornos hematológicos. ¿Cuál es la clínica? Disnea progresiva, como siempre. ¿Qué encontramos en la auscultación de proteínas crepitantes inspiratorios? No es como algo específico. ¿Cómo está la radiografía? Patrón de consolidación de espacios aéreos bilateral y periliar que recuerda al edema pulmonar. Que estos pacientes tienden a ser infectados por nocardia, MA, biomigirobesi. ¿Cómo haces el diagnóstico? Análisis de líquido broncoalveolar. ¿Cómo es el análisis de líquido broncoalveolar? Acuérdense, mucha proteína, lechosa, con macrófagos cargados de lípidos y grandes cantidades de PAS positivo. ¿Qué es PAS positivo? Un material extracelular eosinófilo. Si necesitamos una biopsia, como puede ser transbronquial o abierta. ¿Cuál es el tratamiento de proteínosis? Lavado pulmonar completo. O sea, vas a quitar todo.
¿En qué caso se realiza un lavado pulmonar completo? Cuando es una enfermedad progresiva y deterioro funcional importante. Y ya, no, tabla de enfermedades, bueno, esto lo puse como más fácil. Tabla de enfermedades intersticiales, es que es como muy largo, ok. Tenemos 4 posibles opciones de las tablas de enfermedades intersticiales, ok. Sería, tenemos 4 opciones asociadas a colágeno. Sería lupus, artritis, espondilitis, esclerodermia, Sjögren y diabetes mellitus. También tenemos por otro lado, histiocytosis. Bueno, las 4 posibles serían asociada a colágeno, histiocytosis, linfangioleiomyomatosis y proteinosis. Pero dentro de asociada al colágeno tenemos LES, artritis, espondilitis, esclerodermia, Sjögren y DM. Bueno, la que si te dicen es un joven, es histiocytosis. Si te dicen es un neumotórax, se recidirá, histiocytosis. Si te mencionan Langerhans, histiocytosis. Si te mencionan una mujer premenopáusica, ahí está, linfangioleiomyomatosis. En kilotórax también eso de, hay que decirle en la linfangioleiomyomatosis es el L. Ok, tratamiento de la LL, antiestrógeno y progesterona. Patrón como edema pulmonar, proteinosis alveolar. Riesgo de infecciones tipo VIH, proteinosis alveolar. Tratamos donde es el tratamiento de lavado completo, proteinosis. La que afecta pleura es artritis reumatoide, es eso de Kaplan. Causa fibra apical bullosa bilateral, espondilitis anquilosante. La más representativa, escleroderma. ¿Cuál es la que causa hipertensión pulmonar más frecuentemente? Escleroderma. Si hay linfocitaria intersticial, hablamos de Sjögren, acuérdense que es inmunológico. Y si menciona antijo 1, es diabetes mellitus. Granulomatosis broncocéntrica, que consiste en invasión granulomatosa de las vías respiratorias inferiores por linfocitos y células plasmáticas, que produce células y destrucción bronquial. Se afectan los vasos en la granulomatosis broncocéntrica. No es raro, a diferencia de vasculitis en angiocéntricos. ¿A quienes afecta? A los asmáticos. ¿Qué aparece en la radiografía? Infiltrados, nódulos de telectasia, como es la clínica, casi no producen manifestaciones. Afectación pulmonar en la amiloidosis, en que consiste es un depósito extracelular amiloide. ¿Qué es el amiloide? Un material proteináceo cristalina fibrilar e insoluble. Si es de forma localizada, como se ve en la RX, nódulos difusos, enfermedad sistémica, y esto provoca la enfermedad intersticial, que muestra en la RX patrón reticulonodular o miliar. Tipo de patrón de la amiloidosis restrictivo con o sin disnea. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Biopsia transbronquial y tinción. ¿Qué tinción? Rojo Congo. ¿Qué puede producir el amiloide? Afectar a nivel traqueobronquial originando placas difusas. Afectación pulmonar por fármacos. Menciona los medicamentos que están involucrados en enfermedades intersticiales. Este tema es súper largo, pero bueno, ya llevamos a la mitad de nuevo. Ok, busulfán, bleomicina, metrotexato, nitrofurantoína. Después de cuánto empieza a afectar el bufulzán, eso ni sé qué es, 8 meses a 10 años. ¿Cómo es la RX patrón alveolo intersticial? Tratamiento, suspender el fármaco y corticoides. ¿Qué produce la bleomicina? Disminución de LCO antes que aparezcan síntomas en pacientes mayores de 70 años. Tratamiento de la proteínosis por bleomicina, suspender fármacos y corticoides. ¿Cuándo empieza la clínica de metrotexato? A días o semanas. ¿Cuál es la clínica de metrotexato? Disnea, tos no productiva y fiebre. ¿Hay eosinofilia? Sí, en el 50% de los casos. ¿Qué muestra la RX en el metrotexato? Infiltrado más homogéneo que en otras causas, adenopatías ciliares y derrame. ¿Cómo se encuentra la DLCO? Normal. Cuando lo hacen, cuando disminuye, cuando aparece la clínica. ¿Es reversible la proteinosis por metrotexato? Sí, con y sin corticoides. ¿Quiénes presentan granulomas? Solo un tercio de los pacientes. ¿Cuál es el prototipo de neumonitis eosinófila aguda? Nitrofurantoína. Clínica de nitrofurantoína, mujer, fiebre, escalofríos, disnea. ¿En dónde aparece la eosinofilia? En un tercio presente en la sangre, pero no en el líquido en lavado broncoalveolar. ¿Qué hay en la histología de nitrofurantoína? Infiltración linfoplasmocitaria y fibroblástica. ¿Qué se observa en la RX de nitrofurantoína? Infiltrado alveolo intersticial en bases con ocasional derrame pleural. Tratamiento, retirar el fármaco y corticoides. ¿Por qué se da la toxicidad crónica? Por el efecto oxidante del fármaco. ¿Qué muestra la histología de la crónica? Células inflamatorias y fibrosis como la pulmonar idiopática. ¿Cuál es la clínica de la crónica? Disnea, tos, meses, años después del tratamiento.
que es raro encontrar, fiebre de eosinofilia. ¿Qué patrón presenta? Intersticial. Tratamiento suspende más corticoides. Medicamento de cardio que causa neumonitis intersticial, amiodarona. Eso es importante. ¿Cuál es su histología de la amiodarona? Macrófagos alveolares espumosos y neumocitos tipo 2 con inclusiones lamerales compuestas por fosfolípidos. ¿Cómo es la clínica de la amiodarona? Disnea, tos no productiva, febrícula aguda, simula neumonía infecciosa. Cuando se da al haber tomado un fármaco durante un mes, 400 miligramos al día o 200 miligramos al día. ¿Cómo es la RX? Afectación simétrica limitada en lóbulos superiores, hay eosinofilia, no. Características de la amiodarona, disminución de DLCO y lipoxemia. Como está en el líquido broncoalveolar, se puede ver macrófagos espumosos. Tratamiento, suspender y corticoides. Ok. Lóbulos superiores, silicosis, histiocytosis, espondilitis, anquilopoyética. Inferiores, fibrosis pulmonar idiopática, dermatopolimiositis, esclerodermia, asbestosis, nitrofurantoína y artritis reumatoide. Aquí estoy como resumiendo todo. Patrón reticular difuso, campos inferiores, fibrosis pulmonar idiopática, retículo nodular, quistes superiores, histiocytosis. Patrón miliar 2, consolidación, silicosis aguda. Patrón nodular en lóbulos superiores, los superiores, silicosis simple. Si mencionan vidrio de lustrado, fibrosis pulmonar idiopática. Si mencionan panalo queso suizo, fibrosis pulmonar idiopática avanzada. Si mencionan cáscara de huevo, esto es importante, silicosis simple. Si mencionan infiltrados periliares, Good Pasteur. Si mencionan infiltrados nodulares finos desde los hilos, proteínosis alveolar. Si mencionan nódulos cavitados múltiples, Wegener. Si mencionan grandes nódulos, distorsión del parénquima, fibrosis masiva por silicosis. Ok. Imagen, aquí está como de los tipos de casos que podrían venir, ellos ya terminan. Imagen en vidrio de lustrado con patrón reticular difuso en campos inferiores o imagen panal de queso suizo, fibrosis pulmonar idiopática. Nódulos cavitados múltiples Wegener. Negativo del edema pulmonar, pero que se parece a neumonía eosinófila crónica. Infiltrados periliares, Good Pasteur. Infiltrados nodulares finos, proteinosis. Patrón retículo nodular con quistes en lóbulos superiores que respetan el ángulo costofrénico que da jóvenes, histiocytosis. Patrón miliar 2, consolidación, silicosis aguda. Patrón nodular en lóbulos superiores con adenopatías en cáscara de huevo, silicosis simple. Grandes nódulos y distorsión del parénquima, fibrosis masiva, por eso dice grandes nódulos, masiva progresiva. Y tanto.